El matrimonio arreglado de las vírgenes Apache terminó en horror e hizo que 200 guerreros de su clan se rebelaran. El círculo de la boda estaba mala, no el lugar. Ese era terreno sagrado como debía ser, no el momento. Las ceremonias al atardecer eran tradicionales, pero algo en la forma en que los ancianos arreglaron las piedras no coincidía con lo que Silas Ward recordaba de las enseñanzas de su padre. 3 piedras miraban hacia el este en lugar de 4. El humo de las bendiciones se alzaba en patrones que hacían que los guerreros Mayo-Res intercambiaran miradas que pensaban que nadie notaría. Ayanna estaba de pie en el centro, de 18 años, vistiendo un vestido ceremonial que debería haberla hecho brillar de orgullo. En cambio, sus ojos tenían la mirada de alguien que había visto una sombra moverse a plena luz del día. El hombre blanco a su lado, Malachi Brooks, sonreía demasiado para alguien que estaba a punto de unirse con sangre apache. Sus manos estaban limpias, demasiado limpias. Para un comerciante que afirmaba trabajar con cuero y caballos, esta unión trae paz entre nuestros pueblos, anunció el portavoz tribal, pero su voz se quebró en palabras que deberían haber resonado con certeza. En la multitud, guerreros que habían luchado juntos durante décadas, de repente no podían mirarse a los ojos. Algunos tocaron sus armas sin darse cuenta, pero aquí estaba la parte extraña, la parte que más tarde haría que 200 guerreros afilaran sus espadas con rabia unificada. Esta ceremonia, que se suponía que sellaría una alianza, era la misma ceremonia que otros 3 clanes Apache habían realizado en meses recientes. Todos con traidores blancos, todos con mujeres jóvenes que tenían esa misma mirada atormentada en sus ojos. Y todos esos clanes habían desaparecido en semanas después de las celebraciones de la boda. Los dedos de Ayanna temblaron cuando alcanzó la copa ceremonial. Pero no era por nerviosismo, era porque finalmente había reconocido algo en los ojos de Malachi. La misma satisfacción fría que había visto en sus sueños cada noche desde que se hizo el arreglo. Sueños que se sentían menos como sueños y más como recuerdos de cosas que aún no habían pasado. La copa contenía agua que se suponía que estaba bendita, pero cuando la levantó a sus labios, olía a metal y miedo. El agua tocó sus labios, y Ayanna entendió por qué su padre había estado bebiendo más agua de fuego en las últimas semanas. El sabor metálico no era de agua bendita de manantial, era de algo que había estado en recipientes de metal durante demasiado tiempo, algo que los comerciantes llevaban en sus carretas cuando no querían parar por agua fresca. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta de que la copa ceremonio contenía el mismo líquido rancio que había probado una vez antes, años atrás, cuando una unidad de caballería había compartido sus raciones de agua durante un verano particularmente seco. La mano de Malachi presionó contra su espalda con facilidad practicada, guiándola a través de movimientos que deberían haber sido sagrados, pero se sentían como ser empujada hacia un precipicio. Sus dedos tenían callos en todos los lugares equivocados para un comerciante de cuero. Estas eran marcas de manejar armas de fuego diariamente, el tipo de piel gruesa que venía del servicio militar, no de trabajar con pieles de animales y bienes comerciales. Silas Ward estaba de pie a 30 pies de distancia, su rostro curtido, tallado con líneas de confusión y creciente ira. En 43 años de vida, había visto 7 bodas tribales, y nunca las piedras sagradas habían sido arregladas en este patrón. Nunca la mano de un forastero había guiado a la novia a través de los pasos rituales. Nunca el fuego ceremonial había sido construido con madera que no fuera del bosque sagrado. El humo que se alzaba de estas llamas llevaba el aroma de pino del fuerte militar, no el roble que había bendecido las ceremonias apache durante generaciones. Detrás de Silas, otros guerreros comenzaban a notar lo que él había visto. Nolan Graves tocó el brazo de Preston Shaw, asintiendo hacia el círculo de piedras. Los ojos de Shaw siguieron el patrón, y su mano instintivamente se movió hacia el mango de su cuchillo. Estos hombres habían luchado juntos a través de 3 inviernos brutales e innumerables escaramuzas con unidades de caballería. Conocían la diferencia entre tradición sagrada y teatro elaborado. El padre de Ayanna, el jefe de Running Bear, estaba de pie en el borde del círculo con ojos que no reflejaban ni orgullo ni alegría. Sus hombros llevaban el peso de un hombre que había acordado algo que no entendía completamente, algo que se había presentado como necesario para la supervivencia de su pueblo. Otros 3 jefes de clanes vecinos
habían hecho acuerdos similares en los últimos meses. Todos habían hablado de tratados de paz y acuerdos comerciales que traerían prosperidad a sus familias. Todos habían prometido que sus hijas serían honradas y protegidas en estas uniones. La mirada del jefe se encontró con la de Silas Ward a través del círculo y en ese momento, ambos hombres se dieron cuenta de que estaban viendo algo que demandaría sangre antes de que se pusiera la luna. La tradición que se estaba realizando no era apache. Las palabras que se estaban hablando no eran de sus ancestros. Las promesas que se estaban haciendo no estaban destinadas a cumplirse. Malachi Brooks sonrió mientras colocaba un anillo de plata en el dedo de Ayanna Peros Osoyos. Ya estaban calculando algo más allá de este momento. Su regalo de boda para la tribu estaba en una carreta justo más allá de los terrenos de la ceremonia. 20 rifles envueltos en mantas militares, junto con municiones que llevaban las mismas marcas que las armas usadas por las unidades de caballería. Regalos que asegurarían que esta alianza tribal sirviera a propósitos que no tenían nada que ver con la paz o la prosperidad. Cuando la falsa ceremonia llegó a su conclusión, Ayanna sintió el anillo de plata arder contra su piel como una marca. Levantó la vista hacia el rostro de su nuevo esposo y vio algo que hizo que su sangre se congelara. Esta no era la expresión de un hombre que acababa de unirse a su familia. Esta era la mirada de alguien que acababa de completar la primera fase de una campaña cuidadosamente planeada. La fiesta de celebración comenzó cuando el sol tocó el horizonte, pero la comida sabía a cenizas en la boca de cada guerrero. Malachi Brooks había insistido en proporcionar la carne para la celebración de la boda, afirmando que era un gesto de respeto por su nueva familia. La carne había venido de su tren de carretas ya preparada y sazonada con especias que ningún cocinero apache reconocía. Silas Ward masticó lentamente, su paladar experimentado detectando algo bajo, los sabores desconocidos que hizo que su instinto de guerrero gritara peligro. Ayanna se sentó al lado de su nuevo esposo, observándolo comer con la precisión mecánica de alguien que se había entrenado para consumir raciones rápida y eficientemente. Cada pocos minutos, sus ojos se deslizarían hacia la línea de árboles donde esperaba su tren de carretas, y ella notó que revisaba un reloj de bolsillo que parecía demasiado caro para un simple comerciante. La pieza de tiempo capturó la luz del fuego y la reflejó con el tipo de pulido que hablaba de precisión militar y riqueza, que venía de fuentes distintas al comercio. Honesto, 20 minutos después del banquete, el joven Tommy Crow comenzó a sentirse mareado. En otros 10 minutos, 3 guerreros más estaban luchando por mantener su equilibrio. Los niños que habían comido primero ya estaban acostados, sus madres asumiendo que simplemente estaban cansados de la emoción de la celebración de la boda, pero Silas Ward reconoció los síntomas de una emboscada de caballería que había sobrevivido. 15 años antes, cuando los soldados habían envenenado una fuente de agua antes de atacar al amanecer. Se levantó cuidadosamente, luchando contra la creciente niebla en su propia mente y se movió hacia el jefe Running Bear. Los ojos del jefe estaban vidriosos y desenfocados, su poderosa estructura balanceándose como un árbol en viento fuerte. Alrededor del círculo de celebración, guerreros apache que normalmente podían luchar contra 3 soldados de caballería, cada uno estaban colapsando en sueño incontrolado. La comida drogada estaba haciendo efecto más rápido de lo que Silas había anticipado. Malachi Brooks revisó su reloj de bolsillo otra vez y sonrió con satisfacción. El tiempo era perfecto. En exactamente 30 minutos, el teniente Wyatt McGrath llegaría con una unidad completa de caballería, ostensiblemente para felicitar a la pareja feliz y formalizar el nuevo tratado de paz entre la tribu y el fuerte militar cercano. Pero los soldados no encontrarían una celebración de boda, encontrarían un campamento de guerra apache donde los guerreros habían atacado misteriosamente a comerciantes pacíficos, no dejando otra opción que defenderse con fuerza abrumadora. Ayanna sintió el mundo inclinándose hacia los lados mientras la droga corría por su sistema, pero su mente se mantuvo lo suficientemente aguda para entender lo que estaba viendo. Su esposo no estaba sucumbiendo a los mismos efectos que estaban destruyendo a su pueblo. Había comido de porciones diferentes, bebido de una fuente de agua separada, mantenido la claridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y cuándo terminaría. A través de su visión borrosa, lo vio.
hacer señales hacia la línea de árboles con movimientos que pertenecían a la comunicación militar, no a gestos de comerciante. 3 señales de respuesta parpadearon de vuelta desde posiciones que rodeaban toda el área de celebración, posiciones que habían sido cuidadosamente exploradas y ocupadas, mientras los Apache estaban enfocados en los preparativos de la boda. Mientras la conciencia comenzó a desvanecerse, Ayanna se dio cuenta de que este matrimonio nunca había sido sobre paz o prosperidad. Había sido sobre reunir a todo su clan en un lugar, hacerlos vulnerables y crear la justificación perfecta para lo que estaba a punto de desplegarse. Trató de advertir a Silas Ward, pero su voz salió apenas como un susurro, perdida en el creciente caos de una celebración que se había convertido en una trampa cuidadosamente orquestada. Silas Ward se forzó a vomitar detrás del árbol más cercano, vaciando su estómago de la carne envenenada antes de que la droga pudiera tomar control completo en sus manos. Temblaron de rabia y el esfuerzo de luchar contra los efectos químicos. Pero su mente se aclaró lo suficiente para ver el alcance completo de la trampa, cerrándose alrededor de su pueblo. Desde su posición cerca de la línea de árboles contó al manos 12 cañones de rifle brillando en la luz de la luna, posicionados en un círculo perfecto alrededor de los terrenos de celebración. Posicionamiento militar profesional, no la colocación aleatoria de comerciantes nerviosos defendiéndose. Se tambaleó de vuelta hacia el campamento, agarrando los hombros de guerreros que aún estaban lo suficientemente conscientes para entender el peligro. Preston Shaw logró enfocar sus ojos lo suficiente para reconocer la advertencia en los susurros urgentes de Silas a Nolan. Graves luchó contra la niebla en su mente para alcanzar sus armas, pero sus dedos se movían como si pertenecieran a otra persona. La droga era más fuerte que cualquier cosa que Silas había encontrado en la guerra, específicamente para incapacitar sin matar, dejando a las víctimas vivas pero indefensas para lo que seguiría. A través del creciente caos, Ayanna vio a su esposo sacar algo de su carreta que hizo que su corazón dejara de latir por varios segundos. Era un collar que pertenecía a su prima Morningstar, quien se había casado con un traidor blanco 3 meses atrás durante una ceremonia similar. Todo el clan de Morningstar había desaparecido 2 semanas después de esa boda, supuestamente mudándose a mejores terrenos de caza muy al norte. Pero aquí estaba el collar de su prima en posesión de Malachi, junto con joyas que pertenecían a otras mujeres apache que habían desaparecido con sus clanes durante el año pasado. El sonido distante de caballos acercándose llegó al campamento, justo como Malachi había predicho. El teniente Wyatt McGrath dirigió a 20 soldados de caballería hacia los terrenos de celebración. Sus movimientos coordinados con la precisión de una operación militar que había sido planeada por semanas en lugar de una respuesta espontánea a problemas. El tiempo era demasiado perfecto, la formación demasiado organizada, las armas demasiado listas para hombres que creían que cabalgaban para felicitar una celebración de boda pacífica. Silas Ward se dio cuenta de que este patrón había sido repetido a través de múltiples asentamientos apache por todo el territorio. Los matrimonios arreglados no eran gestos diplomáticos aleatorios, sino un método sistemático de reunir poblaciones tribales en posiciones vulnerables mientras eliminaban su estructura de liderazgo. Cada ceremonia creaba una oportunidad para drogar clanes enteros, posicionar activos militares y crear justificación para lo que sería registrado en reportes oficiales como acciones defensivas contra ataques apache hostiles. El jefe Running Bear luchó por ponerse de pie mientras la caballería se acercaba, su poderosa estructura traicionada por el químico corriendo por su sistema. Trotto the Gritter, órdenes a sus guerreros, pero su voz se arrastró más allá del reconocimiento. A su alrededor, hombres que habían defendido exitosamente a sus familias a través de décadas de conflicto, fueron reducidos a confusión e indefensión por un enemigo que nunca había tenido la intención de luchar contra ellos honestamente. Malachi Brooks revisó su reloj de bolsillo una última vez y sonrió con la satisfacción de una operación militar procediendo exactamente según el plan. En 5 minutos, el registro oficial mostraría que los guerreros apache habían atacado a una fiesta de boda pacífica,
forzando la intervención de caballería para proteger a civiles inocentes. Los sobrevivientes serían reubicados en reservaciones lejos del territorio minero valioso, mientras que la tierra sería abierta para desarrollo por las mismas compañías que habían financiado este engaño elaborado. Pero cuando el teniente McGrath desmontó y se acercó al campamento con su mano ya en su arma, Silas Ward logró captar el ojo de Ayanna a través del círculo de celebración. En ese momento, ambos entendieron que su pueblo enfrentaba aniquilación completa a menos que alguien pudiera advertir a los clanes Apache que aún no habían caído en esta trampa cuidadosamente orquestada. La voz del teniente McGrath se extendió por el campamento con la autoridad de alguien entregando líneas ensayadas. En lugar de responder a una situación inesperada, anunció que reportes de hostilidad Apache habían llegado al fuerte, requiriendo investigación inmediata de esta reunión por posibles violaciones del tratado. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para sonar oficiales mientras creaban justificación legal para cualquier acción que siguiera. Los papeles ya habían sido preparados en el fuerte, describiendo un ataque apache que aún no había ocurrido, pero sería documentado como hecho histórico en horas. Silas Ward observó la actuación del teniente con creciente comprensión de que tan completamente su pueblo había sido manipulado. El tiempo de to-do, desde la fecha de la boda hasta la llegada de caballería, había sido coordinado para servir un plan más grande que se extendía mucho más allá de este clan único. Los matrimonios arreglados eran parte de una estrategia territorial diseñada para limpiar la tierra, Apache, para operaciones mineras que requerían control completo de fuentes de agua y pasos de montaña, actualmente bajo protección tribal. Ayanna se forzó a mantenerse consciente a través de pura determinación, viendo a su esposo transformarse de comerciante nervioso a coordinador militar confiado. Malekai gesticuló hacia guerreros específicos con la precisión de alguien que había estudiado reportes detallados de inteligencia sobre la estructura de liderazgo tribal. Señaló a Preston Shaw como un jefe de guerra, identificó a Nolan Graves como el explorador principal de la tribu, e indicó que hombres representaban la mayor amenaza para las operaciones de caballería en esta región. La droga se estaba desvaneciendo lo suficiente para que algunos guerreros se dieran cuenta de que habían sido traicionados, pero no lo suficiente para que montaran resistencia efectiva. Preston Shaw logró ponerse de pie y alcanzar su cuchillo, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. El teniente McGrath usó esta acción defensiva intentada como la señal para que sus hombres comenzaran a disparar, afirmando más tarde que los guerreros Apache habían iniciado hostilidades al sacar armas contra negociaciones pacíficas. Los primeros disparos resonaron por el campamento mientras Silas Ward se lanzó hacia el jefe Running Bear, tratando de proteger a su líder del fuego coordinado de caballería. Pero el jefe estaba demasiado drogado para entender el peligro y demasiado debilitado para buscar cobertura apropiada. A su alrededor, guerreros que habían sobrevivido innumerables batallas fueron cortados. Mientras luchaban contra parálisis química que hizo imposible la resistencia heroica, Ayanna vio a su padre caer con 3 heridas de bala en su pecho. Sus ojos aún vidriosos por la fiesta envenenada mientras su vida se drenaba sobre tierra que había sido sagrada para sus ancestros por generaciones. El vestido de novia que vestía se empapó con sangre de miembros de familia que murieron sin nunca entender qué tan completamente habían sido engañados por un enemigo que nunca había tenido la intención de honrar cualquier acuerdo o mostrar cualquier misericordia. Pero a través del caos y la carnicería, Silas Ward logró llegar a la fogata de señales que las tribus usaban para comunicación de larga distancia. Mientras las balas silbaban a su alrededor y su propia fuerza fallaba, arrojó ramas de pino húmedas sobre las llamas, creando patrones de humo que se extenderían por el territorio a otros asentamientos Apache. El mensaje era simple, pero claro: traición, masacre y la necesidad urgente de que cada guerrero dentro de 50,000 se preparara para guerra contra un enemigo que había declarado exterminio total. Disfrazado como negociación pacífica, el humo se alzó alto en el cielo nocturno, llevando una advertencia que alcanzaría a 200 guerreros Apache antes del amanecer. La señal de humo alcanzó al primer explorador Apache justo antes de medianoche, y dentro de 2 horas
El mensaje se había extendido a través de 3 valles a cada campamento de guerreros dentro del viaje de un día. Ezekiel Marsh estaba liderando un grupo de caza cuando vio el patrón de advertencia alzarse contra las estrellas. Inmediatamente reconoció la urgencia desesperada en esas formaciones de humo específicas. Alguien estaba llamando para guerra total, no solo una fiesta de ataque o acción defensiva, sino el tipo de respuesta apache unificada que no se había visto desde el gran levantamiento 15 años antes. Al amanecer, guerreros estaban convergiendo en el sitio de la masacre desde todas las direcciones. Gideon Flint llegó primero con 12 hombres. Sus caballos aún espumosos de la cabalgata dura de la noche. Low Q. Encontraron hizo que incluso estos luchadores endurecidos por batalla se detuvieran en shock y rabia. Los terrenos ceremoniales estaban esparcidos con cuerpos de personas que habían conocido desde la infancia, incluyendo al jefe Running Bear, cuya reputación por sabiduría y fuerza había ganado respeto por todo el territorio apache. Silas Ward aún estaba vivo, apenas, cuando Gideon lo encontró agarrando el garrote de guerra que había pertenecido a su abuelo. A través de labios ensangrentados, logró explicar el alcance completo de la traición antes de que su fuerza finalmente fallara. Los matrimonios arreglados, la eliminación sistemática de clanes apache, la conspiración militar para limpiar tierras tribales para operaciones mineras y la ubicación donde el teniente McGrath y su unidad de caballería se habían retirado con su prisionera. Ayana había sido tomada viva, no por misericordia, sino porque Malachi Brooks la necesitaba como seguro contra la represalia apache. Su supervivencia servía múltiples propósitos en el plan militar. Podía ser usada como rehén para controlar cualquier respuesta apache, presentada como evidencia de que la caballería había tratado de proteger civiles inocentes durante el supuesto ataque apache, y eventualmente reubicada a una reservación distante donde su testimonio sobre la masacre pudiera ser controlado o desacreditado. Pero Malachi había subestimado seriamente tanto la velocidad de comunicación apache como la intensidad de rabia que seguiría. Sutration. Mientras más guerreros llegaban durante la mañana, la reunión se transformó de un grupo de luto a la asamblea de consejo de guerra más grande en décadas. Hombres que habían pasado años luchando batallas separadas contra invasión de caballería, ahora unidos bajo un propósito único que trascendía fronteras tribales y feudos personales. Everett Kane trajo 32 guerreros de los asentamientos del norte. Porter Dale dirigió a 18 hombres de los campamentos del este. Jasper Creed cabalgó con luchadores de clanes que habían sido enemigos hasta este momento, pero que ahora compartían una comprensión común de que su supervivencia dependía de represalia inmediata y abrumadora contra fuerzas, que tenían la intención de exterminar a cada familia apache en el territorio. El consejo de guerra duró menos de una hora porque la decisión fue unánime antes de que alguien hablara. 200 guerreros apache perseguirían la unidad de caballería de McGrath, rescatarían a Ayana y entregarían un mensaje que terminaría la conspiración permanentemente. No mostrarían misericordia a hombres que no habían mostrado ninguna. No tomarían prisioneros de fuerzas que habían tomado a sus familias. Y no aceptarían negociación con un enemigo que había demostrado deshonor completo. Mientras el grupo de guerra se preparaba para cabalgar, Gideon Flint estudió las huellas dejadas por la retirada de McGrath y calculó que la caballería tenía quizás 6 horas de ventaja hacia el fuerte. Pero los caballos de caballería, llevando equipo completo, no podían igualar la velocidad de guerreros apache cabalgando por venganza. Y McGrath había cometido el error fatal de asumir que las redes de comunicación apache tomarían días en lugar de horas para coordinar una respuesta. La persecución estaba a punto de comenzar y terminaría con justicia, que había estado 15 años en proceso. El teniente McGrath se dio cuenta de su error táctico cuando los primeros gritos de guerra apache resonaron por el cañón detrás de su unidad de caballería en retirada. Había calculado 3 días para llegar al fuerte y preparar reportes oficiales sobre la operación Apache exitosa. En cambio, se encontró perseguido por lo que sonaba como un grupo de guerra tribal completo menos de 12 horas después de la masacre. Sus 20 soldados ya estaban exhaustos de la marcha nocturna, sus caballos cargados con municiones extra y suministros que habían parecido necesarios para el plan original, pero ahora retrasaron su escape. Malachi Brooks cabalgó al
lado de Ayana, manteniendo sus manos atadas al cuerno de su silla mientras mantenía una pistola presionada contra su espalda. Ella había permanecido silenciosa durante la retirada, pero sus ojos constantemente buscaban el terreno por oportunidades que pudieran ayudar a sus rescatadores. Apache, cada pocos minutos, deliberadamente hacía que su caballo tropezara o se dirigiera hacia terreno rocoso que dejaría huellas más claras para los guerreros perseguidores que siguieran. La unidad de caballería se extendía a través de casi un cuarto de milla de terreno áspero, con las carretas de suministros más lentas quedándose más atrás, mientras Maigret empujaba por velocidad máxima hacia el fuerte. Pero los grupos de guerra apache viajaban sin trenes de suministros, llevando solo armas y determinación, lo que significaba que podían mantener velocidades de persecución que agotarían cualquier unidad militar dentro de un día de cabalgata dura. Al mediodía, los primeros exploradores apache aparecieron en líneas de cresta, flanqueando la ruta de retirada de caballería. Gideon Flint y sus jinetes avanzados estaban lo suficientemente cerca para contar a los hombres de Maigret y evaluar su formación, pero lo suficientemente inteligentes para evitar contacto prematuro que pudiera costar vidas sin ventaja estratégica. El grupo de guerra apache completo aún estaba 2 horas atrás, pero cerrando la distancia con cada milla. Maigret llamó un alto cerca de una saliente rocosa que ofrecía posiciones defensivas, dándose cuenta de que sus hombres y caballos necesitaban descanso sin importar la presión de persecución. Pero la parada también le dio tiempo para entender la magnitud de su situación. La respuesta apache era mucho más grande y más coordinada de lo que la inteligencia militar había predicho. Las señales de humo habían llevado más lejos de lo que cualquiera en el fuerte había creído posible, y la cooperación tribal estaba demostrando ser más extensa de lo que la estrategia de dividir y conquistar había anticipado. Ayana observó la desesperación creciente de su captor con satisfacción que casi la hizo sonreír a pesar de las circunstancias. Malekai siguió revisando su reloj de bolsillo como si la precisión militar pudiera de alguna manera controlar factores que estaban girando más allá de la habilidad de cualquiera para manejar. La conspiración que había parecido tan cuidadosamente planeada se estaba desenredando porque había sido basada en suposiciones sobre capacidades apache, que resultaron completamente equivocadas. Cuando los gritos de guerra distantes se hicieron más fuertes y más cercanos, Maigret tomó la decisión que sellaría su destino. En lugar de continuar hacia el fuerte, ordenó a sus hombres preparar posiciones defensivas entre las rocas, creyendo que 20 soldados de caballería con rifles de repetición podían detener cualquier número de guerreros apache armados con armas tradicionales. Era el tipo de pensamiento táctico que había llevado a derrotas de caballería por todo el territorio apache, basadas en actitud superior en lugar de comprensión superior. Mientras el sol alcanzó su pico, 200 guerreros apache coronaron las colinas, rodeando la posición de Maigret, y Ayana se dio cuenta de que la muerte de su padre estaba a punto de ser respondida con interés que se compondría en leyenda. El ataque vino de todas las direcciones simultáneamente mientras 200 guerreros apache demostraron la precisión coordinada que los había hecho la fuerza de lucha más temida en el territorio. La posición defensiva de Maigret entre las rocas se convirtió en una trampa en lugar de protección. Cuando los luchadores apache aparecieron en líneas de cresta arriba y detrás de su unidad de caballería, el teniente había posicionado a sus hombres para defender contra asalto frontal. Pero la guerra apache nunca había seguido convenciones militares europeas. Gideon Flint dirigió la primera ola por la pendiente su grito de guerra resonando en las paredes del cañón, mientras flechas y fuego de rifle barrieron la línea defensiva de Maigret. Los soldados de caballería tenían armas superiores, pero números inferiores, mejor munición, pero peor posicionamiento, y ninguna comprensión del terreno que los guerreros apache habían usado para caza y guerra desde la infancia. El teniente Maigret gritó órdenes que nadie podía escuchar sobre el caos del ataque coordinado desde múltiples direcciones. Su retirada cuidadosamente planeada se había convertido en una masacre que revirtió cada ventaja que pensó que poseía. Los rifles de repetición, que deberían haber proporcionado poder de fuego devastador, eran inútiles contra enemigos que atacaban desde cobertura,
desaparecían detrás de rocas y reaparecían en ubicaciones inesperadas más rápido de lo que el entrenamiento de caballería había preparado a cualquiera para contrarrestar. Malachi Brooks se dio cuenta de que su supervivencia dependía completamente del valor de su rehén. Mientras los guerreros apaches se cerraban alrededor de su posición, presionó su pistola más fuerte contra la espalda de Ayanna y gritó términos de rendición que demostraron su completa falla para entender la situación. Los apache no habían venido a negociar o aceptar prisioneros. Habían venido a entregar justicia final por traición que había costado demasiadas vidas para permitir cualquier misericordia. Ayanna sintió la presión del arma de Malachi disminuir ligeramente mientras trataba de apuntar a guerreros que se acercaban y tomó la decisión que terminaría su amenaza permanentemente. Se lanzó hacia un lado de su caballo, llevándolo con ella en una caída que envió su pistola girando por el suelo rocoso, antes de que pudiera recuperarse. Porter Dale alcanzó su posición y terminó con Malachi Brooks con la misma eficiencia que el falso comerciante había mostrado cuando envenenó una celebración apache entera. La resistencia de caballería colapsó dentro de minutos una vez que su liderazgo fue eliminado y sus posiciones defensivas fueron sobrepasadas. McGrath trató de reunir a sus hombres restantes para una última resistencia, pero se encontró enfrentando a Everett Kane y 12 guerreros apache que habían perdido miembros de familia en la masacre de la boda. La muerte del teniente fue rápida, pero no misericordiosa, como la justicia apache demandaba pago en especie por el deshonor que había traído a Tierra Sagrada. Cuando la lucha terminó, 18 soldados de caballería yacían muertos entre las rocas junto con Malachi Brooks y el teniente McGrath. 2 guerreros apaches se habían perdido en el asalto, pero su sacrificio había eliminado a cada hombre responsable por la conspiración que amenazaba la supervivencia apache por todo el territorio. Ayanna estaba de pie entre los cuerpos de sus enemigos, vistiendo un vestido de novia manchado con la sangre de la justicia, finalmente libre de la trampa elaborada que había costado la vida de su padre, pero había fallado en destruir a su pueblo. El mensaje llevado por este campo de batalla alcanzaría a cada fuerte militar y puesto comercial dentro de 200,000. La traición apache sería respondida con venganza apache, y ninguna conspiración tendría éxito que subestimara el precio del honor tribal. El grupo de guerra regresó al sitio de la masacre, llevando evidencia que terminaría la conspiración permanentemente. Malachi Brooks había mantenido registros detallados de la operación militar en sus alforjas, incluyendo mapas marcando otros asentamientos apache objetivos para traiciones similares, correspondencia con compañías mineras que habían financiado el esquema, y órdenes de comandantes del fuerte que habían autorizado la eliminación sistemática de poblaciones tribales por todo el territorio. Ayanna quemó su vestido de novia en la pira funeraria de su padre, viendo la tela manchada de sangre convertirse en cenizas que llevarían el espíritu del jefe Running Bear para unirse a los ancestros que habían protegido la tierra apache por generaciones. El anillo de plata que Malachi había puesto en su dedo fue fundido y forjado en puntas de flecha que servirían a guerreros apache en futuras batallas contra cualquier enemigo, lo suficientemente tonto para probar la determinación tribal. Gideon Flint tomó comando de la operación de recuperación de evidencia, reuniendo documentos y efectos personales que probaron el alcance de la conspiración militar más allá de cualquier posibilidad de negación oficial. Las joyas tomadas de mujeres apache asesinadas, los reportes detallados de inteligencia sobre liderazgo tribal y la correspondencia con oficiales territoriales crearon un registro innegable de genocidio premeditado disfrazado como negociación pacífica. Dentro de una semana, copias de estos documentos alcanzaron consejos tribales por todo el territorio apache, uniendo clanes previamente separados bajo una comprensión común de la amenaza que enfrentaban y la respuesta que demandaba. Las compañías mineras que habían financiado la conspiración encontraron sus operaciones bajo ataque constante de grupos de guerra apache coordinados que sabían exactamente qué negocios habían pagado por las muertes de sus familias. Comandantes militares en 3 fuertes diferentes recibieron mensajes entregados por exploradores apache que se acercaron bajo banderas de tregua temporal. Los mensajes eran simples y claros. Cualquier repetición de la estrategia de masacre de boda resultaría en guerra total contra cada instalación militar, puesto comercial y
asentamiento civil dentro de 200,000 las del territorio apache. La evidencia de conspiración sería compartida con autoridades territoriales y periódicos del este que previamente habían estado inconscientes de acciones militares disfrazadas como operaciones defensivas. Ayana tomó su lugar en el consejo tribal que reemplazó el liderazgo de su padre, convirtiéndose en la primera mujer apache en mantener tal autoridad en la historia de su clan. Su experiencia sobreviviendo la traición y su comprensión de tácticas militares la hicieron una voz invaluable en planear estrategias defensivas que protegerían a las familias apache de engaño futuro. Las operaciones mineras que habían desencadenado la conspiración fueron abandonadas dentro de meses, mientras las incursiones apache las hicieron financieramente imposibles de mantener. Los oficiales territoriales que habían autorizado la estrategia de masacre de Boda se encontraron bajo investigación federal cuando la evidencia de su participación alcanzó autoridades en Washington que no habían sido parte de la conspiración. 6 meses después de la falsa boda, Ayana estaba de pie en el mismo terreno donde su padre había muerto, viendo a niños apache jugar juegos que sus padres estaban vivos para enseñarles. Las piedras sagradas habían sido arregladas apropiadamente según la tradición tribal. El fuego ceremonial ardía con madera del bosque sagrado, y ningún forastero sería jamás permitido otra vez a corromper ceremonias apache. Con engaño disfrazado como diplomacia, los 200 guerreros que habían respondido al llamado por venganza habían entregado un mensaje que protegería el territorio apache por generaciones por venir. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de coraje y justicia en la frontera. Si te gustó este relato épico de venganza apache y quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta a este video y déjanos un comentario contándonos qué te pareció. ¿Te gustaría que continuemos con más historias del salvaje oeste llenas de acción y drama? Haznoslo saber abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad.